Ser joven es la plena manifestación del potencial de la vida, el pináculo de las posibilidades de todo lo que podemos llegar a ser. El mundo se presenta abierto a un sinfín de alternativas, carreras, viajes, experiencias, amoríos. La pasión de la juventud y el deseo de experimentar el mundo vienen también acompañados de cierta arrogancia. La arrogancia de creer que podemos conocer y racionalizar un mundo que, en realidad, solo conocemos a través de ventanas ajenas, historias, libros, películas o testimonios. A medida que envejecemos, comprendemos que esa visión idealizada necesitaba ser vivida para luego ser desglamorizada o al menos humanizada. El paso del tiempo nos permite reconocer que, en retrospectiva, las ganas, la pasión, la afinidad, la atracción, el deseo y el potencial no son más que la punta del iceberg de lo que realmente implica el compromiso y el amor. No obstante, la juventud nos concede ese privilegio tan humano de perdernos en un estado transitorio de estupidez, o, cuando menos, en una disminución del juicio racional que nos permite experimentar la vida lejos del desencanto que supone habitar un mundo donde el caos parece ser la única constante. No usemos la palabra estupidez de forma gratuita ni despectiva. La neurociencia respalda esta afirmación. Helen Fisher indica en su libro, Why We Love, que el enamoramiento reduce la actividad de la corteza prefrontal, responsable del juicio crítico, la planificación y la evaluación de riesgos. Asimismo, compara este estado con una adicción temporal en la que la idealización extrema y la deficiente evaluación de las consecuencias nos despojan, momentáneamente, del juicio crítico. Usando un referente más moderno y mainstream, Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, nos habla de dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, rápido, intuitivo, emocional y automático. Y el sistema 2, lento, deliberado, analítico y demandante de esfuerzo, esencial para resolver problemas complejos y comprender los sesgos cognitivos que afectan nuestras decisiones cotidianas. El enamoramiento cae con facilidad en el primer sistema. ¿Quiere decir esto que el enamoramiento es algo negativo? En absoluto. El enamoramiento es una parte inevitable y maravillosa de la experiencia humana. El problema surge cuando intentamos definir algo tan ambiguo como el amor. Sin embargo, como casi siempre, tal vez a través del análisis y el debate podamos hacer una aproximación a lo que significa, o, cuando menos, a lo que no significa, tomando como referencia una de las trilogías más románticas de la historia del cine, El Señor de los Anillos. No, ya en serio. La trilogía de antes de. Bienvenidos a Como yo lo entiendo. En esta primera parte de un ensayo dividido en 3 entregas, hablaremos de la primera película de esta bella trilogía. Antes del amanecer, una obra que, con una historia aparentemente simple, nos deja algunas de las reflexiones más complejas sobre el romance juvenil y sobre todo sobre la idealización del amor. Como siempre, les recomiendo ver la película antes de ver el video, ya que este busca el análisis más que el resumen de la historia. No se van a arrepentir, mi esposa no quería verlas tampoco, pero después de ver la primera, le gustó tanto que terminó viendo las 3 películas en un solo día. No hay pierde. Esta primera entrega comienza en un tren, donde conocemos a una joven Céline, una estudiante francesa que lee una compilación de Madame Eduarda, La muerte y la historia del ojo de Georges Bataille. Un libro que, aunque está en mi lista y no he podido empezar, suele describirse como una obra maestra de la literatura erótica, centrada en las perversiones de una pareja joven. Su lectura se ve interrumpida por una pareja alemana que discute de manera enérgica por un motivo que Céline desconoce. El ruido del conflicto la lleva a buscar otro asiento, y así termina sentándose junto a nuestro segundo protagonista, Jesse. Jesse es un joven estadounidense que recorre Europa y que, en ese momento, lee All I Need Is Love, de Klaus Kinski, una autobiografía del actor alemán de tono marcadamente hedonista, en la que se describe su obsesión con el sexo y el placer desenfrenado. Puede parecer un detalle gratuito, pero estos libros nos permiten identificar el estado mental de los protagonistas. Ambos son jóvenes que conciben el amor y el romance primordialmente desde el placer y el erotismo, algo característico de las pasiones juveniles. Jesse toma la iniciativa y comienza a hablar con Céline, preguntándole sobre el motivo de la discusión de la pareja alemana. Ella le responde que no habla alemán, por lo que no está segura de la causa del conflicto. A partir de ahí, a los dos solo les queda teorizar sobre posibles explicaciones. Céline comenta, por ejemplo,
que, supuestamente, a medida que envejecemos, las mujeres pierden la capacidad de escuchar los sonidos graves y los hombres la de escuchar los sonidos agudos, anulando así la posibilidad de escucharnos mutuamente. Jesse responde que ese mecanismo existe para que las parejas puedan envejecer juntas sin matarse entre sí. Este pseudocinismo, frente a las relaciones y al compromiso, marca el terreno común de ambos protagonistas. Los dos comparten una visión algo tétrica del amor y del compromiso a largo plazo, pero ninguno habla realmente el idioma de la pareja alemana. Así, intentan racionalizar algo que, dada su edad y su visión del mundo, aún no están en capacidad de comprender del todo. Al intentar profundizar en la evidente atracción que existe entre ellos, deciden continuar la conversación en otro vagón del tren. Ambos hablan de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Céline ha tomado el tren para volver a París y continuar con sus estudios, mientras que Jesse se dirige a Viena sin tener del todo claro cuál será su próximo destino. Mientras Céline busca desarrollar el potencial de su juventud a través de su formación y sus capacidades, Jesse parece obsesionado con las experiencias y a su vez con la contemplación poética de lo cotidiano. Esto funciona como un presagio de lo que serán sus prioridades vitales: la superación y la realización personal en el caso de Céline, y la observación profunda y el arte en el de Jesse. A medida que la conversación avanza, ambos hablan de sus orígenes y de su cultura. Los padres de Céline le inculcaron que la prioridad en su vida debía ser su carrera. Aunque ella expresaba su deseo de seguir un camino más artístico o altruista, sus padres insistían en que debía optar por una vía práctica y redituable, transformando así sus aspiraciones personales en trayectorias profesionales convencionales. Jesse, muy a su estilo estadounidense, afirma que toda su vida le dijeron qué debía hacer y qué camino seguir, pero que, gracias a su supuesta habilidad para detectar patrañas, solía hacer exactamente lo contrario, no porque los consejos fueran malintencionados, sino porque no quería que las ambiciones de otros condicionaran su plan de vida, o la ausencia de uno. Más adelante, Jesse y Céline conversan sobre su visión de la muerte. Jesse comparte una historia en la que relata cómo vio a su abuela fallecida sonriéndole mientras intentaba crear un arcoíris con una manguera al regar el césped de su casa, dejando clara su concepción de la muerte como un viaje y, en cierto modo, como una afirmación de la vida. Céline, por su parte, revela que siente un miedo profundo a la muerte y que, aun sabiendo que viajar en avión es uno de los medios más seguros, decidió volver a casa en tren porque puede visualizar con total claridad la de un avión y esos instantes de conciencia en los que solo queda aceptar que se va a morir. Esto revela su perspectiva trágica y definitiva de la muerte. Resulta interesante cómo Zygmunt Bauman aborda este fenómeno en Amor líquido. Bauman sostiene que este intento de racionalización, por profundo que parezca, es en última instancia inútil, ya que el amor y la muerte no tienen una historia propia. No existen acontecimientos comparables a estos sucesos, salvo en construcciones humanas retrospectivas, ansiosas por comprender lo incomprensible. De este modo, afirma que es imposible aprender a amar, del mismo modo que no se puede aprender a morir, y que, a pesar de esto, nadie puede aprender el elusivo arte de no caer en sus garras, de mantenerse fuera de su alcance. Finalmente, el tren se detiene en Viena, amenazando con poner fin a esta conexión intensa y, en apariencia, profunda entre los dos protagonistas, así como su fascinación mutua por visiones opuestas de la vida y la muerte. Visiones que los jóvenes Jesse y Céline perciben como complementarias, pero que los más adultos solemos reconocer como incompatibles, aunque profundamente humanas y al final del camino, hermosas. Jesse, ansioso ante la fugacidad de la conexión y la atracción que siente por Céline, le propone de manera impulsiva que lo acompañe a descubrir la ciudad por un solo día. Su argumento es que, algún día, cuando esté casada, aburrida y atravesando un punto bajo en su relación, mirará hacia atrás con la frustración de no haber aprovechado encuentros y experiencias con personas con las que compartió una conexión genuina. Esta oportunidad, le dice, sería una suerte de máquina del tiempo, una forma de apaciguar futuras frustraciones, reconocer lo que sí vivió y habitar un presente, o tal vez un futuro, más pleno. Céline acepta la aventura de compartir un día con un completo extraño. Aunque ambos parecen felices de disfrutar la compañía del otro, la ansiedad de no saber qué hacer o qué decir genera cierta incomodidad. Por ello, Céline sugiere seguir el plan, o el libro turístico de Jesse, para tener una guía sobre qué hacer. Incluso terminan preguntando a algunos locales cómo vivir la ciudad. Por más aventureros e impulsivos que parezcan estos jóvenes, aún necesitan algo de estructura, un plan que seguir, o que eventualmente puedan decidir ignorar. Qué bella es Viena,
o al menos qué bella se ve. Nunca he estado allí y a este paso quizás nunca la conozca, pero la película sabe utilizar la ciudad como un personaje más en el viaje de Jesse y de Celine. En fin, la pareja toma un tren hacia su siguiente destino y decide entablar una conversación abierta en la que solo se permiten respuestas 100% honestas. Jesse comienza preguntándole a Celine por su primera atracción sexual, revelando así el tipo de interés que subyace su aventura. Una vez respondida la pregunta, Celine le devuelve la inquietud y le pregunta a Jesse si alguna vez ha estado enamorado. Él responde de manera evasiva que sí, para luego admitir que no está del todo seguro de comprender o dimensionar qué significa el amor en su forma más desinteresada y altruista. Jesse le pregunta a Celine qué cosas la hacen enojar. Ella responde que la guerra y la manipulación mediática, dejando en evidencia su preocupación por el mundo y por los medios necesarios para transformarlo. Jesse, por su parte, afirma que lo inquietan cuestiones más filosóficas, la forma en que entendemos el mundo y cómo esta comprensión puede transformarnos. Mientras Celine busca aprender a cambiar el mundo, Jesse busca aprender para transformarse a sí mismo. Aunque casual, esta conversación revela algo que Bauman describe en su obra ya mencionada acerca de la distinción entre las ganas, el deseo y el amor. Para Bauman, las ganas se encuentran arraigadas en los impulsos y los apetitos. Son inmediatas, buscan una satisfacción rápida y evitan el compromiso, la frustración y la espera. El deseo no es solo un impulso, sino una ansiedad por poseer, madurada a partir de la falta y la distancia. En este sentido, el deseo es una búsqueda de apropiación que teme a la estabilidad, promueve la novedad y prioriza la intensidad sobre la profundidad. Por ello no podemos hablar de amor cuando lo único que existe es deseo. Finalmente, llegamos al amor. Bauman articula el amor como un ejercicio de responsabilidad y permanencia, es decir, como una práctica que supone duración y cuidado por el otro. Un abandono de la necesidad de poseer para dar paso a acciones orientadas a sostener. En este sentido, el amor es un ejercicio de sacrificio, tiempo y cuidado. A partir de esta distinción, podemos entender con mayor claridad la dinámica entre Jesse y Celine. No es deseo, pero tampoco es amor. Es un intercambio hermoso y fascinante de ganas. Jesse y Celine visitan una tienda de discos donde comparten un momento particularmente bello en una cabina de escucha. Allí la tensión y la atracción, expresadas a través de miradas esquivas, se transforman en poesía mediante la voz de Cat Bloom que canta. Esta escena sugiere que, aunque las intenciones inicialmente físicas de Jesse, expresadas en su estilo tan marcadamente estadounidense, son evidentes, encuentran una correspondencia en el enfoque filosófico y poético de Celine, tan propio del arte francés. Sus dos culturas, que se encuentran en la práctica de las ganas, dan inicio a una posible transformación hacia el deseo. Al compartir su primer beso, en lo que ambos interpretan como el momento perfecto, la rueda giratoria, el atardecer, los edificios de Viena, logran finalmente trascender, al menos en cierta medida, en el plano de las ganas. Aún no podemos afirmar que se encuentren plenamente en estado del deseo, pues lo que se ha materializado son ganas físicas, pero no sexuales. Sin embargo, ya no se perciben mutuamente como objetos de consumo inmediato y desechable, sino como personas con quienes desean estar, conocerse, conversar y prolongar la experiencia compartida. Al llegar a una feria, ambos se permiten un momento infantil y tierno que funciona como una proyección retrospectiva de sus infancias y de cómo su formación, así como la dinámica de sus padres, ha modelado su visión del mundo. Celine, por un lado, proviene de una familia de revolucionarios y protestantes que emprendieron, en los años 60, una lucha contra el sistema que los oprimía. Sin embargo, dada su concepción planificada y una crianza libre, privilegiada y burguesa, ahora busca con fervor un enemigo contra el cual rebelarse, tal como lo hicieron sus padres. Jesse, por otro lado, sostiene que no cree en la existencia de enemigos. Para él, todos los padres, en cierta medida, arruinan a sus hijos, ya sea por estar demasiado presentes o por no estarlo lo suficiente. Por ello, considera que no vale la pena perpetuar los modelos de trauma ni las luchas heredadas de generaciones anteriores. Además, Jesse comenta que su existencia fue accidental, ya que fue un niño no planeado. Así, mientras Celine busca rebelarse y trascender, replicando el modelo generacional de sus padres bajo la premisa de una vida planificada y con propósito,
Jesse opta por aceptar el mundo tal y como es y aprender a vivir consigo mismo sin condicionar sus posibilidades a las limitaciones o expectativas de sus padres. Él simplemente disfruta de una fiesta a la cual nunca debió haber sido invitado. La conversación que sigue es breve, pero rica en contenido. Celine le cuenta que siempre creyó que su abuela había tenido una vida amorosa tranquila, simple y feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de su relación, su abuela le confesó que durante toda la vida soñó con compartirla con otro hombre del que se había enamorado en el pasado. Jesse, con cierta imprudencia, responde que quizás fue mejor así, que de haberlo conocido, la decepción habría sido cada vez mayor. Sostiene que el amor romántico es, en gran medida, una falacia, alimentada por las proyecciones irrealistas que las personas depositan en sus relaciones. Aunque el pesimismo que subyace esta creencia resulta algo fácil y superficial, hay dos libros que leí hace tiempo y que retomé para dotar de mayor profundidad las palabras de Jesse: El dilema de la pareja y Mating in Captivity, o como se tradujo en español por alguna razón, Inteligencia erótica, de la psicoterapeuta belga Esther Perel. Perel sostiene que hoy esperamos que una sola persona nos brinde aquello que antes proveía toda una comunidad. En una época en la que vivimos en doble tiempo, esta expectativa resulta excesiva para una unión de solo dos. ¿Cuál es el dilema principal de la pareja? Yo pienso que el dilema principal de la pareja de hoy es la cantidad de expectativas que llevan a la pareja. Nunca hemos pedido tanto de una persona. Queremos que la misma persona nos da estabilidad, continuidad, identidad, apartenencia, trascendencia de nuestra soledad existencial, sexo, pasión, novedad, sorpresa, curiosidad, todo lo que antes nos daba toda una comunidad. Las expectativas han subido tanto que también la caída a veces es más baja. En una plaza de la ciudad vemos a un par de jesuitas caminando, un detalle que funciona como preámbulo para las conversaciones que siguen sobre las creencias. Al acercarse a su mesa, una quiromántica, yo tampoco conocía el término, Celine la observa con gran curiosidad, mientras que Jesse reacciona con cierta apatía e incomodidad ante su presencia. La lectora de manos toma la mano de Celine y con palabras ambiguas parece describir un estado que resuena profundamente con ella, con sus ambiciones y con su viaje personal. Tienes que resignarte a las dificultades de la vida. Solo si encuentras paz en tu interior, encontrarás una verdadera conexión con los demás. Luego, la quiromántica toma la mano de Jesse y afirma de manera escueta: él estará bien, está aprendiendo. Jesse, con algo de arrogancia, le dice a Celine que espera que no se tome muy en serio las palabras de la lectora de manos. Todo se trata de un truco para sacarle dinero a los turistas. Lo que Celine percibe como algo espiritual y profundo, Jesse lo interpreta como un simple oportunismo, pagar por escuchar palabras bonitas. La siguiente parada es una iglesia de estilo gótico, el escenario elegido para abordar otro tema fundamental, la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Mientras Celine cree que, en el fondo, es un alma vieja a punto de morir, Jesse afirma que aún se siente como un niño de 13 años que no sabe cómo convertirse en adulto. Más adelante, en un parque, Celine le confiesa a Jesse que se siente aliviada por la naturaleza efímera de su relación. Para ella, una relación seria o formal siempre implica planeación y estrategia. Sin embargo, le pregunta qué sería lo primero que le molestaría de ella si estuvieran juntos de manera permanente. Jesse sostiene que esa pregunta suele ser solo una excusa para poder terminar una relación, por lo que se rehúsa a responder y le devuelve la pregunta. Celine le dice entonces que se comportó como un cretino frente a las palabras ambiguas pero afirmativas que la quiromántica compartió con ella. Este intercambio desencadena su primer desacuerdo y reproche en lo que debía ser un encuentro fugaz, libre de las convenciones de las relaciones tradicionales y duraderas. Una grieta pequeña para ellos, pero un paso a más hacia aquello de lo que estaban intentando escapar. La discusión se ve interrumpida por un poeta bohemio que les ofrece un poema a cambio de una remuneración proporcional al efecto que su prosa tenga en sus vidas. Ambos aceptan. Cuando el poeta le entrega el poema a Jesse, Celine se lo arrebata de las manos y le pide que lo lea en voz alta, posiblemente para que no quede filtrado por la visión pesimista de su encantador acompañante. Ambos escuchan el poema. Y, aunque sus personalidades lo perciben de manera distinta, parece surgir un elemento reconciliador en este gesto romántico y poético que sella la aventura y la historia compartida. La siguiente parada es un bar nocturno poblado por personajes de la vida bohemia, que funciona como una ventana hacia la siguiente etapa de conversación de los protagonistas, una conversación más propia de adolescentes tardíos o jóvenes adultos, la influencia de su época.
Incluso, el músico que canta en el bar evoca el movimiento grunge y la voz de Kurt Cobain, ofreciéndonos un escenario representativo del zeitgeist de los años 90, un entorno de angustia que criticaba el conformismo y el materialismo. En este contexto, nuestros protagonistas vuelven a cuestionar la tecnología y el progreso, la conexión con las cosas y, una vez más, las relaciones románticas, ahora desde la decepción de vínculos pasados en los que ambos salieron heridos. Esto deja ver que su inconformismo frente a las relaciones sentimentales no surge tanto de ideales sociales impuestos, sino de experiencias personales de desilusión y afectos no correspondidos. De nuevo en las calles de Viena, se atreven a tocar otro tema controvertido, pero fundamental para medir la perspectiva del otro: las ideologías y los roles de género. Aunque la conversación aborda el libertinaje masculino como un supuesto fin último de la existencia, el feminismo y teorías de destrucción mutua entre géneros, ambos se dan cuenta que el intercambio resulta vacío, carente de argumentos y excesivamente bizantino. Por ello, se convierte en la única conversación inconclusa de toda la historia. Una decisión consciente para seguir disfrutando la noche y no arruinarla con un tema del que todos hablan sin ofrecer soluciones ni alivio. Finalmente, tras un largo recorrido de conversaciones, posturas e historias, Céline y Jessie sostienen lo que puede considerarse su primera conversación completamente vulnerable y auténtica hasta ese momento. Céline le confiesa que una relación sentimental es algo importante para ella y que, en el fondo, todos los seres humanos buscamos sentirnos amados. Jessie admite que también contempla la idea de tener hijos y ser esposo, pero que su juventud y su potencial lo empujan más hacia destacar en algún ámbito que hacia conformarse con una vida convencional. Céline responde contando que conoció a un hombre mayor con esa misma mentalidad, quien le compartió una reflexión contundente. Al perseguir la carrera y el éxito durante toda su vida, nunca tuvo la oportunidad de entregarse verdaderamente a nadie. Céline concluye que, al final, todo aquello que hace que la vida valga la pena, todo aquello en lo que incluso podríamos encontrar a un posible Dios, se halla en los intentos por conectar profundamente con otro ser humano. Por primera vez, Jessie queda sin palabras, sin respuesta, ni contraargumento. Lo único que pueden compartir después es la mirada y el silencio. Simplemente hermoso. Al llegar a un barco-restaurante, comienzan a hablar sobre la naturaleza de su breve y fugaz encuentro. Reconocen que la delimitación temporal de su relación es precisamente lo que le da un impacto real, pues existe la posibilidad de que, después del amanecer, no vuelvan a verse nunca más. Aunque consideran la opción de reencontrarse, ambos intentan asumirse como adultos racionales y aceptar que sus vidas están muy lejos una de la otra. Que las relaciones a distancia suelen implicar distancia emocional y sufrimiento, y que quizá lo más sensato sea aceptar lo que tienen por lo que es y disfrutar el momento. Al comprender que ya no queda nada por discutir y que solo resta vivir, adoptan una complicidad para experimentar intensamente su romance, incluso a través de la embriaguez compartida. Deciden ir a un bar y persuadir a un hombre para que les regale una botella de vino, con la promesa de pagarle cuando tengan dinero, mientras se llevan algunos de sus vasos. Consumen el vino en un parque, y rodeados de naturaleza y bajo la luz de la luna, comparten pensamientos y sentimientos profundamente personales, agradeciendo estar vivos, haberse conocido y haber encontrado un espacio para ser ellos mismos. Incluso descubren una nueva faceta de su propia identidad, dando sentido a lo que Octavio Paz describe como la sed de otredad. Muchas veces, el otro más embriagador que encontramos en un amorío no es la nueva pareja, sino un nuevo yo. Jessie y Céline hacen el amor y reciben el amanecer como la inevitable ruptura de esa burbuja suspendida en el tiempo y en el espacio, donde solo existían ellos dos. Antes de separarse, comparten un baile al ritmo de un clavicordio, intentando capturar un instante que se desvanecerá al llegar a la estación de tren. Lamentan el paso inevitable del tiempo y aceptan que, quizá, una relación larga, en la que se llega a conocer al otro al punto de anticipar sus reacciones, no sea un destino tan trágico como proclamaban en sus primeros intercambios. Ya en la estación, la ansiedad y el estrés de la despedida se hacen evidentes en ambos. Han explorado las ganas de profundizar su relación y descubren que ésta trasciende la mera búsqueda de placer inmediato. Ninguno se percibe ya como un objeto de consumo, sino como un individuo complejo con necesidades emocionales profundas. En ese momento, caen las barreras ideológicas y los intentos por racionalizar las relaciones humanas y el cinismo compartido frente al amor y al romance.
aceptan que no quieren que el encuentro termine y reconocen que todo lo que habían dicho y argumentado no refleja realmente cómo se sienten. Así dan paso a una nueva fase, el deseo. La idea de la falta y la distancia generan ansiedad en la joven pareja. Ambos quieren poseer y apropiarse del otro. Aunque no llamaría amor a lo que sienten, sí cumplen con los criterios del no puedo vivir sin ti, tan propios del deseo y de su pulsión de control descritos por Bauman. Finalmente, Jesse y Celine acuerdan reencontrarse 6 meses después, en un intento por dar continuidad a su conexión, cerrando así la historia y dejándonos con la pregunta inevitable: ¿qué será de ellos? Muchos factores condicionan nuestra visión del nacimiento, el amor y la muerte. No obstante, nadie puede enseñarnos a nacer, a amar o a morir. Son experiencias que todos debemos atravesar por cuenta propia y, por noble que sea el intento de racionalizar todo lo que nos rodea, nadie escapa de las garras de existir, amar y morir. La religión, la política, la historia, la ideología, la crianza, la cultura, la ciencia y la filosofía intentan ofrecernos marcos de comprensión sobre el amor, y aunque pueden funcionar como manuales de referencia interesantes para entender ciertos aspectos de las relaciones humanas, nunca podrán sustituir la experiencia misma. Negarnos a establecer conexiones profundas, con todas sus implicaciones, equivale a negarnos a vivir por miedo, un miedo muchas veces heredado de experiencias ajenas. No es algo que deba sobreanalizarse. Basta con observar algunos ejemplos simples. Richard Dawkins, biólogo evolutivo, etólogo y divulgador científico británico, ateo declarado y crítico férreo de la religión y de su influencia negativa en la humanidad, defensor del humanismo y del escepticismo científico. Ha estado casado varias veces. Podría pensarse que un científico de su talla comprendería que el matrimonio y el compromiso no son aspiraciones lógicas de nuestra especie, si no fuera porque se volvió a casar por 4ª vez en el 2021. Jean-Paul Sartre, influyente filósofo, escritor y activista francés, una figura central del existencialismo y el marxismo, defensor de la libertad radical y de la responsabilidad del individuo para crearse a sí mismo a través de sus actos. Rechazó el matrimonio, la monogamia y la convivencia, y aún así no pudo librarse de sostener una conexión amorosa e intelectual de más de 50 años con la misma mujer. Simone de Beauvoir, filósofa, escritora y pensadora existencialista francesa, figura clave del feminismo, analizó la opresión de la mujer como una construcción social y no biológica. Fue profundamente crítica del matrimonio tradicional y de la monogamia romántica. Defendía que la monogamia romántica suele fomentar la dependencia y la autoanulación. Sin embargo, mantuvo durante 50 años una relación central y duradera y, tras la muerte de su compañero, pidió ser enterrada junto a él, el mismo Jean-Paul Sartre. Kurt Cobain, símbolo del espíritu de rebeldía, inconformismo y que criticaba el materialismo y las convenciones de su época, también se casó con Courtney Love. Charles Bukowski, poeta, novelista y cuentista germano-estadounidense, conocido como el poeta maldito, que tuvo una infancia difícil y una juventud errante. Alcanzó el éxito literario tardíamente explorando los aspectos más oscuros de la vida urbana y del sueño americano, y aún así, mantuvo una relación estable con su esposa hasta su muerte en 1985. Bill Burr, uno de mis comediantes favoritos, ha dedicado buena parte de su humor a ridiculizar la estupidez del matrimonio, comparándolo con saltar de un paracaídas que solo garantiza un 50% de probabilidades de sobrevivir. Según él, solo un idiota se casa sabiendo que la mitad de estos acuerdos terminan en divorcio. Y sin embargo, está casado desde el 2013 y tiene 2 hijos, y no hay especial en el que no exprese cuánto ama a su esposa. ¿Los vuelve esto hipócritas, débiles, sumisos, conformistas o necesitados? No, los vuelve humanos, con todas las contradicciones y la inevitable estupidez que conlleva esta condición tan fascinante que, nos guste o no, debemos aceptar. No podemos escapar de la muerte, del mismo modo en que no podemos escapar del amor. Las conexiones humanas son una aspiración fundamental de nuestra especie, y ya sea por razones biológicas o culturales, con resultados favorables o adversos, constituyen una parte ineludible de nuestro desarrollo individual y de la construcción de nuestro carácter. Espero que este video te haya ayudado a tener algunos conceptos más claros con respecto a las relaciones humanas, o que al menos te haya invitado a cuestionar la naturaleza de algunas de tus relaciones pasadas, presentes o futuras.
No dudes en cuestionar o desafiar mis argumentos en los comentarios, dejar un like y suscribirte al canal. Que tengas un excelente día.